Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio semanal para reunir la familia junto a la Biblia, la Palabra de Dios, y les pido en esta ocasión que busquen el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 8, versículo 30. Veremos hoy que por su poder único como Creador, Jesús renueva y restaura lo que fue roto por el pecado y las tinieblas. Hoy podremos entender un poco más el carácter y la misión de Jesús y sentirnos emocionados por la capacidad de Jesús de equiparnos para seguirlo. A nivel humano el poder nos atrae. Nos gusta la capacidad de hacer lo que querramos, o al menos eso creemos. En este pasaje Jesús muestra poder real, el que desafía a la ley natural y reforma la ley religiosa de las tradiciones humanas. Les pido que presten especial atención a quiénes son los que efectivamente se benefician de su poder. Vamos a leer Marcos capítulo 6, del verso 30 hasta Marcos capítulo 8, versículo 30. Y luego de leer este texto completo, compartan sus respuestas a estas preguntas. ¿Qué tipo de posición tienen los que intentan ejercer poder sobre otra persona? ¿Dónde está el límite de ese poder? Mientras leen, traten de ver este aspecto. Miremos ahora con atención el video y mientras lo hacen, fíjense cómo responde Francis Chan a las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué tipo de poder tiene Jesús sobre el quebrantamiento, el dolor, el conflicto en nuestro mundo? Número 2, ¿quién o qué es responsable de nuestro pecado? Y número 3, ¿cómo llegamos los creyentes a entender la verdad del Evangelio? Miremos el video. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer». Jesús les respondió: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 denarios». Jesús les dijo: «Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes». Cuando lo averiguaron, le dijeron: «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron 5,000 hombres.
Esta es la gran historia en la que Jesús multiplica el pan. Primero entiendan el contexto. Juan el Bautista acaba de ser decapitado y los discípulos llegaban de enterrar su cuerpo decapitado. No habían comido, estaban trabajando para el ministerio y Jesús les dice, vamos a la barca, vayamos al lugar más lejano que encontremos. Llegaron a la orilla. Intenten imaginar a 5,000 personas sentadas en la orilla esperándolos. Pero en lugar de irse, la Biblia dice que Jesús tiene compasión de ellas y dice que parecen ovejas que no tienen pastor. Así que él se acerca a la orilla y mira a estas 5,000 personas y comienza a enseñarles. Él les está enseñando y los discípulos dicen, se está haciendo tarde, estamos en el medio de la nada. Necesitan irse ahora para poder comer en algún lado. Y Jesús les dice, denles de comer. Y todo lo que tienen son 5 panes y 2 pescados. Jesús bendice la comida y de algún modo el pan y los pescados se multiplican para que 5,000 hombres, y algunos dicen que además había mujeres y niños, puedan comer, y luego recogieron 12 cestas llenas de pan. Hasta este punto, Jesús ha hecho cosas asombrosas. Obviamente, Él sanó, echó fuera demonios, pero lo especial de este milagro es que Él crea algo de la nada. Hace aparecer el pan. Esto es como en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el desierto y aparece el maná. Aquí Jesús está creando. Entiendan cómo se hubiera sentido estar con una persona que puede crear algo de la nada. Entonces, Él hace este milagro, ellos regresan a la barca, comienzan a salir y allí es cuando Jesús camina sobre el agua. Llegan al otro lado y hay otra multitud y dice que todos acuden a Él y le ruegan tocar su manto. Y dice que todos los que tocaban su manto eran sanados. Todo esto está sucediendo. La palabra sobre Jesús está allí afuera, y en el capítulo 7 ven a los fariseos ir hacia Jesús y decir, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que tus discípulos no se lavan sus manos antes de comer? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Jesús acaba de hacer aparecer pan y pescado de la nada. Había caminado sobre el agua. Las multitudes vienen de todas partes y todos los que tocan su manto quedan sanos. Y los fariseos dicen, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús continúa y dice, en primer lugar, Él explica, esta es una de sus tradiciones. No estaba en la ley que había que lavarse antes de comer. Los fariseos sentían que si había tierra en sus manos, entraría a su cuerpo y eso los contaminaría. Y Jesús les explica y dice, la tierra en las manos nunca pasa por el corazón, va al vientre y es expulsada. Eso no es lo que contamina el corazón. Y explica que lo que contamina al hombre es en realidad lo que está dentro del corazón. Él dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esta es una declaración muy importante, especialmente para nuestra generación, ya que todos culpan a lo externo por sus problemas de pecado. Esto me sucedió a mí. No intento menospreciar las cosas que pueden habernos sucedido, pero lo que Jesús explica es que por naturaleza existe algo dentro de ustedes, dentro del corazón, son sus pensamientos, la inmoralidad, la avaricia, la codicia. Todas estas cosas vienen de adentro y eso es lo que nos contamina. Y eso es lo que Él vino a hacer, no a cambiar nuestro comportamiento externo.
Él dice que en realidad nos cambiará desde el interior. Puedo cambiar su corazón. Esa es toda la historia. Ese es todo el punto de lo que Jesús hacía. Él vino a cambiarnos. Él vino a cambiar su posición delante de Dios. Él vino a cambiar el interior de ustedes. Luego explica sobre un Espíritu Santo que nos cambia desde el interior, donde incluso nuestros deseos cambian y ya no hay egoísmo. Trabajé en iglesias por años y he visto a muchas personas que intentan controlar el comportamiento y asumen la suficiente responsabilidad, así que dejan de hacer ciertas cosas, pero nunca llegan al centro. Jesús vino para cambiar el corazón del hombre. La pregunta es, ¿les ha pasado eso? Rompió mi corazón ver a muchas personas que iban a las reuniones semana tras semana e intentaban hacer lo correcto, pero al final del día realmente nunca conocieron a Jesús. Su interior nunca cambió. El Espíritu Santo nunca entró en ellos realmente. Y podemos culpar todo el día todas estas razones de por qué estamos todavía en nuestro pecado, pero quiero que miren en su interior y digan, ¿podría ser que mi corazón nunca cambió? Porque eso es lo que de verdad nos contamina. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Estoy aquí en Cesarea de Filipo, y aquí es donde Jesús preguntó a los discípulos qué decía la gente de él. Recuerden todas las cosas que han pasado hasta este punto. Aún después de que Jesús caminó sobre el agua anteriormente en el capítulo 6, están aterrorizados y todavía no entienden. Ellos dicen, este no es un ser humano, no es una persona, pero todavía no entendemos quién es él. Pero es interesante que es aquí en Cesarea de Filipo, porque este era el lugar más pagano que podrían encontrar. Aquí hay prostitución, hay todo tipo de adoración pagana, hay sacrificios. Por allí a mi derecha estaba este lugar que llamaban las puertas del Hades. Allí hacían sacrificios y buscaban agua para ver si salía roja o esto o aquello. Los discípulos caminan en medio de todo eso. Eso sí, él había estado principalmente con los judíos, pero entonces estaba con los gentiles. Es en ese momento que Pedro hace esta declaración. Sé que estamos en el libro de Marcos, pero debo leer el relato de Mateo, porque en Mateo 16, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Recuerden que el libro de Marcos, en verdad, trata sobre Pedro.
Pedro cuenta la historia y Marcos la registra. Así que Pedro aquí explica. Aquí es cuando lo entendí. Este es el momento en que lo entendí. Lo vi caminar sobre agua, lo vi sanar, lo vi convertir 2 pescados y 5 panes, lo vi alimentar miles de personas con eso, lo vi levantar paralíticos, sanar a los ciegos, vi cómo enseñaba a todos los fariseos, pero había algo mientras caminábamos por Cesarea de Filipo, cuando él me preguntó, ¿quién dices tú que soy yo? Y lo supe, y vi a Jesús como lo describe Mateo. Esto vine a hacer a la tierra, a explicar quién soy. Y cuando él dice, es sobre esta confesión, sobre ti, Pedro, que voy a construir esta iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Mi iglesia se construirá ahora. La iglesia se construyó sobre esta confesión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él dice que nada se iba a detener. Este fue el principio de esto. Es Pedro explicándole a Marcos. Este fue el momento en que lo entendí. Jesús dice, el cielo te lo reveló. Y eso mismo es verdad para hoy. Y porque es algo cuyo origen es Dios. Que no tenemos que pensar, tengo que luchar con el enemigo y debo ganar esto, tengo que mantener viva la iglesia. No, esto es algo que incluso Pedro necesitaba que se le revelara desde el cielo. Dios es el promotor de todo esto. De todas maneras, ¿no es ese el evangelio? A lo largo de todo este camino, Dios estaba siguiendo al hombre. Dios se hizo hombre y nos proclamó quién era. Y, por supuesto, se pone mejor una vez que llegamos a la cruz. Se trata de Dios persiguiéndonos. Incluso en ese momento cuando Él confiesa, el momento en el que ustedes confiesan no es algo que Pedro descubrió, así como no es algo que ustedes van a descubrir, es algo que Dios debe revelarles. Y por eso en Mateo Jesús explica, las puertas del Hades no podrán vencer esto. Ustedes y yo, 2000 años después, somos prueba de eso. Acabamos de ver el sitio donde Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5000 personas. Jesús estaba muy solicitado en esos días, intentaron ir a un lugar apartado para descansar, pero las multitudes lo siguieron y Jesús tuvo compasión de ellos. Si miramos Marcos 6 del versículo 34 al 44, veremos que ese había pasado el día enseñando, compartiendo, ministrando a la multitud y luego les dijo a sus discípulos que le den de comer a la multitud, ya que no habían comido en todo el día. La importancia del milagro de los panes y los peces es que Jesús multiplica o crea de la nada por su poder. La provisión de Jesús a través del pan milagroso debería darnos de inmediato una pista de 2 cosas. En primer lugar, Jesús es Dios en persona y proveerá para sus seguidores. Pero en segundo lugar, no se trata de satisfacer nuestros antojos, sino de creer en su provisión y seguir sus instrucciones, como lo vieron en el texto. Conversen en familia sobre sus respuestas a las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo describirían las respuestas de Jesús ante la interrupción de su tiempo de descanso? Número 2, ¿en qué se diferencia la actitud de los apóstoles de la de su maestro? Número 3, ¿qué creen que habrán pensado esas personas que comían el pan que Jesús acababa de multiplicar? Y número 4, si Jesús estaba proveyendo a partir de la nada misma.
tal y como Israel lo había visto día a día en el desierto con el maná, ¿qué nos dice esto a nosotros acerca de Jesús? Respondamos y conversemos en familia. Presten atención ahora a los versos 45 a 56 del capítulo 6. Jesús camina sobre el agua, llega al lado de sus discípulos en necesidad y temor, calma la tempestad y luego entierra una multitud de enfermos. Podemos ver que Jesús muestra su dominio y poder sobre todos los elementos de la creación. Él llegará a tu lado con su provisión de acuerdo a tu necesidad. Esto sirve para que podamos introducirnos en el capítulo 7, en los versos 1 al 23. Allí el grupo de fariseos muestran una vez más que los milagros y las enseñanzas de Jesús no han influido en su forma de pensar. Noten el momento en el que se quejan de las manos impuras sin lavar de los discípulos. Y Jesús aclara qué contamina a una persona. A menudo nosotros cometemos el mismo error. Culpamos a todo tipo de cosas externas por nuestro pecado en lugar de darnos cuenta de que el problema está en nuestro corazón. Debemos cambiar de adentro hacia afuera. Así que les pido que respondan a estas preguntas. ¿Por qué Jesús reprende a los fariseos? ¿De qué manera ellos son hipócritas? Y número 2, ¿a qué factores externos a veces nosotros culpamos de nuestros pecados? ¿Qué debería pasar para que permitamos que Jesús cambie nuestro ser interior, nuestros corazones? Conversen sus respuestas en familia. Repasemos ahora Marcos capítulo 8 del verso 1 al 21. Mientras nos sumergimos en este capítulo 8, noten que Marcos organizó el material de su evangelio a propósito, intencionalmente, para resaltar el poder de Jesús. La sesión de esta semana muestra la repetición de eventos claves, que son casi idénticos. Vemos que Jesús alimenta milagrosamente a las multitudes 2 veces. Vemos 2 viajes por mar, 2 confrontaciones con los fariseos, 2 lecciones objetivas con comida, 2 conjuntos de sanidades y 2 declaraciones de fe en Jesús. Luego de repetir los resultados de sus 2 milagros de multiplicación, Jesús les pregunta: ¿y cómo es que ustedes todavía no entienden? Casi se percibe, se siente la tristeza de Jesús saliendo de estas páginas. Después de todo lo que ha hecho y mostrado, ¿cómo es que los discípulos aún no entendían quién era Jesús? Vemos esto
y charlémoslo juntos como familia en base a las siguientes preguntas. ¿En qué se parece este milagro de alimentar a los 4.000 al de los 5.000 de Marcos capítulo 6? ¿Y en qué se diferencian los dos milagros? Y número 2, antes de lanzarnos a condenar a los discípulos, ¿cómo respondimos nosotros ante Jesús? ¿Cómo lo hacemos hoy? La forma en que vivimos refleja muchas veces una comprensión clara de quién es Jesús y de lo que ha hecho por nosotros, ¿o no lo hace? Veamos estos temas. Leamos ahora Marcos capítulo 8 del 22 al 30. Un hombre ciego se acercó a Jesús para que lo sanara. Pero Jesús tuvo que intentar 2 veces hasta que el hombre volvió a ver. Antes de que nos preguntemos si de algún modo Jesús se equivocó en este milagro o no le alcanzó el poder, notemos que a lo largo de todo el pasaje hemos visto grupos de 2, de cada uno de los eventos. Aquí el efecto de duplicación de Marcos llega a un punto más alto. Se necesitó que Jesús lo haga 2 veces, toque 2 veces al hombre, para que éste vea con claridad. Y después de devolverle la vista al hombre ciego allí en Betsaida, y de este doble toque que hemos visto en el pasaje de esta semana, Jesús les hizo una pregunta importante a sus discípulos. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? A veces necesitamos un proceso para comprender quién es Jesús. Les pido que reflexionen sobre estas preguntas. Número 1, ¿qué esperaba Él que sus discípulos vean con claridad? Número 2, ¿ellos pudieron verlo? Y número 3, ¿de qué manera sienten que ustedes ven hoy a Jesús con mayor claridad? ¿Cómo aumenta este pasaje la comprensión que tienen sobre Él y su misión? A lo largo del pasaje de esta semana, Marcos nos da una repetitiva serie de historias para enfatizar lo que quiere transmitir. El discípulo tiene que vivir como Jesús vivió. Sin embargo, vivir en obediencia a Jesús empieza con rendir nuestros corazones a Él. Francis Chan nos recordó que no se trata tanto de lo que hacemos, sino más bien de la condición de nuestros corazones. Para concluir la lección de hoy, dediquen un momento en silencio ante Dios como familia y dejen que sus corazones puedan responder. ¿Han permitido que Jesús cambie sus vidas, cambie sus corazones? ¿Qué áreas de sus vidas no le han rendido aún? Hasta la próxima sesión de nuestra Escuela Bíblica Familiar.